Les doy la más atenta bienvenida al núcleo de investigación, ese proceso que empezamos el día de hoy, ese proceso que es relativamente corto porque nuestro núcleo es de un mes, pero que espero pues les traiga muchas satisfacciones en lo que es su desarrollo profesional. Les pregunto algo, ¿quiénes de aquí son de contaduría pública? Yo, profe. Adriana es de contaduría, Yo, profe. Juan Yo, Carlos profe, también. también. Yo también, profe. Ok, listo. Entonces creo que la mayoría son de contaduría. Se los pregunto porque la reforma a los programas de contaduría, tengo entendido que les llegó, que apenas se va a implementar em, el otro año, ¿cierto? Entonces muchos de ustedes pues están viendo algunas asignaturas que son del currículo anterior. Eh, Porque el núcleo de investigación, no sé si se lo saben, el núcleo de investigación no está en el nuevo programa. ¿Sí? El núcleo de investigación desapareció como tal, pues como núcleo de investigación, y estos contenidos pues hacen parte es de otras asignaturas dentro del nuevo programa de estudio. ¿Sí? Eh, Sin embargo, bueno, muchachos, este núcleo, les cuento, este núcleo empezó a implementar algunas de las propuestas con las que empezó la reforma, pues antes de que se oficializara todo, todo los cambios que está viviendo en ese momento la institución. El núcleo de investigación fue el núcleo donde se hizo un piloto de esos cambios o de parte de esos cambios, y como los resultados fueron muy positivos, pues entonces se continuaron, ¿cierto? Y eso dio la entrada a los cambios que se trajeron para el resto de asignaturas. Entonces, esta propuesta que ustedes van a experimentar realmente lleva rato trabajándose, y se le apuesta pues a una forma de trabajar más centrada en el trabajo de ustedes que en la evaluación como tal, en las evaluaciones escritas. Bueno, muchachos, mientras... ¿cómo, perdón? Ah, bueno, pensé que alguien iba a decir algo por ahí. Mientras llegan los demás compañeros, les voy a compartir la pantalla. Les cuento que yo vivo en Australia, entonces en este momento acá son las 10:30 de la mañana, ¿sí? Em, Eso implica que tenemos un desfase horario, eso no es mayor problema, pero cuando ustedes me escriban, más o menos entre las 9 de la mañana de Colombia y las 3 de la tarde, normalmente no les voy a contestar, porque estoy obviamente descansando, pero en el resto de horarios me pueden escribir tranquilamente que les voy a contestar usualmente con prontitud. Yo vivo en Brisbane, Australia. La razón por la que pongo las videoconferencias hasta ahora, muchachos, es para que si nos extendemos un poco más de la hora, que a veces suele pasar, no tengamos premura de que de pronto haya que cortar el encuentro más rápido, ¿sí? Se los digo porque algunos de ustedes de pronto a las 7:30 les parezca muy temprano, pero eso es porque a veces el encuentro se extiende un poco más. Entonces, si usted se puede conectar es desde las 8, no importa, conéctese desde las 8. Igual los encuentros siempre quedan grabados, entonces ninguno se va a perder nada de lo que nosotros hablemos aquí. Eh, la razón de todo esto es porque yo estudio en las tardes, entonces es el horario que más se me acomoda para poder atender bien el núcleo en un horario que nos sirva, y luego yo poder cumplir las otras actividades que tengo aquí en la ciudad donde vivo.
pero todos los encuentros son grabados y usualmente, muchachos, yo subo el encuentro al día siguiente, hora de Colombia. Ustedes lo van a encontrar siempre en la sección de noticias, cada uno de los encuentros que nosotros tengamos. Si tienen alguna duda dentro de lo que yo vaya diciendo acá, o alguna propuesta o alguna observación, me interrumpen o levantan la mano ahí para darles la palabra. Bueno, les cuento algo, esta es mi formación profesional y académica. Yo llevo ya casi 8 años trabajando con el CEIPA. Yo tengo 35 años, soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia, tengo una especialización en docencia investigativa universitaria y una maestría en educación. Con el CEIPA trabajo también como investigador y también trabajo haciendo investigación con la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿sí? Eso, grosso modo, ha sido, digamos, la formación profesional en la que la formación académica que yo tengo. Me gusta mucho la investigación. Mi ideal es que en este núcleo poderles compartir algunos elementos de la investigación que les sirven para el desarrollo de lo que es su formación profesional, de lo que es su quehacer profesional, ¿sí? No vamos a salir de aquí investigadores, no tenemos tanto tiempo, ¿sí? Porque la investigación requiere tiempo, requiere una dedicación constante, pero sí vamos a ver que hay algunos elementos de la investigación, de lo que es la metodología de la investigación, que definitivamente nos sirven para trabajar muy bien la resolución de problemas empresariales, que es el propósito que nosotros tenemos en este núcleo. Voy a hablar de algunas condiciones generales que me parece que es muy importante que dejemos en claro para que nuestro núcleo marche de la mejor manera posible. Entonces, lo primero, les voy a pedir que tengan un acceso constante a la plataforma, como mínimo, muchachos, como mínimo, y ojalá muchos más, revisen la plataforma al menos una vez al día. ¿Listo? Yo solo voy a estar monitoreando porque hace parte del proceso que ustedes tienen. Sí, la plataforma me permite ver cuántas veces están entrando ustedes, si están visitando todos los recursos, ¿sí? Y me da un informe personalizado. Entonces yo voy a estar monitoreándolo porque me gusta cotejar este acceso a la plataforma con el desempeño que ustedes van mostrando en el desarrollo del núcleo. Es importante que ustedes accedan a la plataforma porque la plataforma es nuestra forma de asistir a clase, ¿sí? Si ustedes están trabajando los recursos de la plataforma, pues obviamente ustedes van a tener un muy buen acceso a un muy buen acceso a la información necesaria, al conocimiento necesario para el desarrollo de las actividades que tenemos programadas en el núcleo. ¿Listo? Van a fijarse muy bien en las fechas de entrega. Las fechas de entrega están establecidas claramente en la plataforma. Les voy a compartir otra parte de la pantalla para que las dejemos en claro. Y ustedes las tengan presente de tal manera que no se les vaya a pasar entregar algún trabajo. La plataforma, ¿a qué hora cierra? ¿Quién ya sabe a qué hora cierra nuestra plataforma para los envíos de trabajos? ¿Cuál es la hora límite? 11:30 de la noche. Exactamente, 11:30 de la noche, listo, ténganlo presente, porque algunos se fían de que de pronto es faltando un cuarto o es a las 12 de la noche como tal, pero no, es hasta las 11:30 de la noche. Ahí están viendo mi pantalla, muchachos. Sí, Sí, señor. señor. Señorito, Sí, eso. señor. Em, Ustedes ven aquí fechas importantes, aquí están cada una de los entregables que tenemos. Sí, por ejemplo, el próximo que tenemos es el avance 1
y la fecha de entrega sería el martes 29 de octubre, ¿sí? Fíjense que casi todas las actividades, excepto el debate, ya están abiertas. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes de una vez estén trabajando en todo. Realmente nosotros en este núcleo solo tenemos un trabajo, que es el trabajo de aplicación. El resto de entregas son los avances que giran en torno a ese trabajo de aplicación. El avance 1 es la primera parte del trabajo de aplicación, el avance 2 es la continuación y y el trabajo de aplicación es la compilación del avance 1 y el avance 2, ¿sí? Entonces realmente tenemos un solo trabajo, entonces por eso todas las fechas ya están disponibles, pero la fecha de entrega obviamente sí va a variar acá, ¿sí? El avance 1, por ejemplo, se entrega el martes. El martes es para que tengan todo el fin de semana para cuadrarlo y tengan 2 días adicionales, ¿cierto? O sea, tengan toda esta semana, tengan el fin de semana que es en el que ustedes, muchos de ustedes disponen más tiempo, pero también tengan unos días de gracia para que avancen bien, porque este avance 1 pues va a requerir que ustedes consulten información, entonces requieren tiempo. Y así, todas las entregas ustedes las encuentran en esta tablita. Entonces, por favor, si pueden, ténganla presente, si quieren impriman este pedacito o tomen nota o como ustedes quieran, pero tengan muy presente las fechas de entrega, porque por ningún motivo, muchachos, se van a recibir trabajos enviados al correo electrónico, ¿vale? Por favor, no envíen trabajos al correo electrónico porque no se los voy a recibir. Todas las entregas tienen que ser a través de la plataforma, ¿vale? Aquí también van a encontrar el ciclo de videoconferencias, las temáticas propuestas. Esto puede variar un poco porque yo varío dependiendo de la dinámica que tengamos. Si hay un tema que hay que reforzar, entonces ese va a ser eso va a ser el tema de videoconferencias y podemos avanzar en otros que yo considero necesario. Entonces lo variaremos, pero es básicamente esta fue la planeación que hice acerca de cada uno de los encuentros que tengamos. Me gusta mucho que en estos encuentros ustedes estén preguntando, estén aportando, porque así se nos hace mucho más dinámica la comunicación que si soy solo yo el que está hablando. ¿Vale? Sobre la plataforma voy a volver ahorita, pero tengan ahí presente porque ahí no tienen pierde con lo que es nuestra propuesta. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ahí está claro. Muy claro. Ok. Bueno, entonces ya las fechas de entrega las aclaramos. Los canales de comunicación. Fíjense por favor muy bien en los canales de comunicación. Cuéntenme, ¿ustedes ya consultaron la sección de noticias? Los anuncios que les dejé al inicio de esta semana. La confirmación de la videoconferencia, Bueno, de pero la revisión, de la información inicial. sí, Esas son ok. como las dos noticias que he revisado. Ok, Juan Carlos, gracias. Por favor, revisen muy bien esa sección que revisó Juan Carlos. Hay otras noticias que hay ahí publicadas. Se los digo porque cada semana yo pongo anuncios ahí de lo que es el desarrollo de nuestro núcleo, ¿sí? A veces esa información la mando por correo, pero a veces solo la posteo en esa sección de noticias. Cuando ustedes ingresan al campus, ustedes les va a aparecer una notificación en la parte de arriba que les indica que hay un anuncio nuevo. Entonces, estén muy pendientes de esas notificaciones porque quiere decir que yo les mandé algo de información. También les suelo mandar esos correos como el que les mandé hoy recordándoles el encuentro. Por cualquiera de esos canales suelo comunicarme. Les voy a pedir un favor, cuando yo les mande un correo electrónico así colectivo,
por favor traten de no responderme directamente en ese correo colectivo. Porque ¿qué pasa? Como ese correo se los envío a todos, si varios me responden ese mismo correo, lo que hace la aplicación es que me encadena los mensajes en un hilo y si su mensaje no fue el último, a veces a veces me ha pasado que no reviso o no me doy cuenta que había un mensaje por allá en la mitad que me habían puesto, ¿cierto? Entonces me dice, ve, no me contestó el correo, pero fue que no lo vi. Entonces, para evitar eso, por favor, les voy a pedir que cuando tengan una inquietud, una duda, me hagan un correo nuevo y en el asunto me pongan el motivo de la inquietud, que así yo le hago mejor seguimiento al mensaje que ustedes me manden. Listo. Los correos colectivos solo es para que ustedes lo reciban, pero si a partir de eso hay algo que preguntar, mejor me redactan un correo nuevo, que yo usualmente, muchachos, no me demoro demasiado en contestárselo. ¿Sí? Si me llegó el mensaje, casi que de una, y si tengo disponibilidad, de una se los voy a estar contestando. De hecho, si ustedes requieren una respuesta rápida, la forma más rápida es a través del correo electrónico que les conteste. Que si ustedes me dejan un mensaje en el foro a mí no me llegan notificaciones de los mensajes que dejan en el foro, entonces me toca entrar a la plataforma, revisar para darme cuenta que hay un mensaje. Yo lo suelo hacer varias veces en el día, pero no es tan inmediato como cuando lo hacen a través del correo electrónico. Pero sea de una forma o de otra, siempre les voy a contestar en el menor tiempo posible. Y me gusta mucho que lo hagan porque quiere decir que ustedes están activos en el proceso, están preguntando, están aportando y entonces eso hace mucho más enriquecedor lo que nosotros vemos acá. ¿Listo? Entonces es mucho uso de los canales de información. Todos saben dónde consultar la sección de noticias de nuestro núcleo. Sí. ¿Hay alguno que no? Sí, profe. Vale. Bueno, muchachos. Mucho ojo con el plagio académico, el uso de las fuentes de información. Em, con eso me refiero, muchachos, a que ustedes no copien y peguen información. Y me refiero en dos casos, tanto cuando copian y pegan sin poner las referencias, como cuando cortan y pegan poniendo las referencias. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el segundo caso, cuando usted copia y pega y pone de dónde lo sacó, eso no es excusa para que todo el trabajo sea un copia y pegue, así usted esté diciendo que eso no es suyo. ¿Me hago entender? Me ha pasado que hay algunos compañeros que el trabajo lo entregan con 70% de copia. O sea, 70% fueron textos que no fueron redacción propia. Y entonces, cuando yo les digo, hey, esto no tiene valor, entonces me dicen, vean que yo puse las referencias. Y claro, si por allá al final puso un montón de páginas, pero eso realmente no está indicando qué tanto usted fue capaz de generar sus propias ideas a partir de esa información. Entonces el trabajo, así tenga referencias, no tiene valor. Lo que yo les voy a evaluar es la capacidad que tengan ustedes para generar unas ideas propias, ¿cierto? Unas ideas consolidadas, pero que sean de ustedes. Y obviamente eso no se va a lograr si el proceso mental que ustedes hicieron, pues fue solo buscar una información y cortarla y pegarla en el trabajo, ¿cierto? Eso no tiene ningún valor. El valor es cuando yo tengo que enfrentarme a la idea de comunicar algo, de ser coherente con esa manera de comunicarlo y encima buscar una información para poder fundamentar algunos datos que me permitan hablar de ese asunto. Eso ya es a otro nivel y por lo tanto, trabajos que tengan exceso de copia no van a ser, no van a ser aprobados. Cuando yo les hablo de exceso, muchachos, me refiero a que si ustedes van a citar algo textualmente, en lo posible, eviten que eso sea de más de un párrafo. Más de un párrafo.
si hablamos de términos de porcentaje, yo les aconsejo que el porcentaje de textos que sean textuales en el escrito no sea del más del 10%, sí, textuales. En la mayoría de casos, lo que les voy a pedir, muchachos, es que parafraseen, que es lo que consulté con mis propias palabras, ¿cierto? Y obviamente brindando de la fuente de donde provinieron esa información, ¿cierto? En la medida de lo posible, parafraseen, decir lo que otros con sus propias palabras. Eso es mucho más útil para su proceso formativo. ¿Listo? Entonces, mucho ojo, por favor, con ese tema del plagio. Para evitarlo, también todos los trabajos tienen como condición las normas APA, ¿sí? Para que las tengan presente. Hay les voy a colgar en la sección de noticias un pequeño tutorial que les enseña cómo aplicar normas APA usando Word para que ustedes lo tengan muy presente en el desarrollo de este trabajo. ¿Vale? Bueno, yo vi que ya empezaron a conformar los equipos. ¿Cómo van con eso? Cuéntenme. ¿Cómo están haciendo para conformar los equipos? ¿Cómo están decidiendo con quién van a trabajar? Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, tenía justamente una duda con respecto a la conformación de equipos, porque nosotros lo hicimos por el foro, ¿cierto? Ahí Sí, conformamos el equipo, las 3 personas, pero por el lado de grupos también lo conformamos, sino que nos unimos al grupo 1, pero yo veo que ahí las personas se pueden ingresar 5 personas y tengo entendido pues que son 3. Entonces no sé si solamente había que hacerlo por el foro y ya usted conformaba pues el equipo o había que hacerlo por las 2 partes. no, vean, varias cosas. El mínimo del grupo es 3, es el mínimo, pero no quiere decir que máximo 3. ¿Listo? O sea, no pueden ser menos de 3 personas y pueden ser de hasta 5 personas. ¿Listo? Eso es lo primero, el número de integrantes. Lo otro es que la conformación de grupos no se debe hacer por azar. Déjenme, les comparto la pantalla del campus. Y voy a revisar lo que me estás diciendo. Cuando ustedes conforman el foro es para conversar con quién voy a trabajar, ¿cierto? Cuando yo ya tengo claro con quién voy a trabajar, es que oficializo la conformación de grupos en la opción de grupos. ¿Listo? Entonces pilas con eso, muchachos, porque si usted se metió a otro grupo y ni siquiera conversó con ellos, eso no es, digamos, eso no es correcto, porque la conformación de grupos tiene que partir de un acuerdo previo, de algo que se converse. No, este grupo tiene pocos integrantes y me dice acá, esa no es la idea de la dinámica que nosotros estamos pretendiendo en este núcleo, ¿sí? Entonces, tú me estabas hablando del grupo 1, Andrea. Sí, señor, lo que pasa es que justamente fue por eso. Nosotros hicimos la conformación por el foro y estamos 3 chicas. Sí, Y en ese grupo 1 pues ingresó otra persona, otro chico, y tal vez es que de pronto no sabía, entonces nosotros no hemos tenido contacto con él. Entonces, como dices tú, por el foro se formaliza como esa unión y ya pasamos pues como exactamente. a meternos al grupo. Entonces fue por eso la inquietud, porque ahí ya estamos las 3, pero hay un chico y con él no Jorman. hemos pues como hablado. Sí, Jorman. Ok, no, mira, esto, si quieres, yo se lo saco de ahí, no hay ningún problema. Si ustedes quieren trabajar con Jorman y lo quieren contactar, buscarlo, cómo van a trabajar, ya eso es autonomía de ustedes. Pero esa no es la idea de la conformación de grupos. ¿Listo? Eh, lo que hizo Jorman, ¿cierto? La idea es lo que ustedes hicieron. Primero conversan, hablan, y cuando eso queda listo, lo último que se hace es conformar el trabajo.
es conformar el equipo, oficializar el equipo. ¿Por qué, muchachos? Porque no pueden hacer esto a ciegas. Esto es como cuando uno conforma un negocio. Uno no va primero a la Cámara de Comercio y se inscribe y luego mira quiénes son los socios con los que va a trabajar. Es así. ¿Qué es lo que uno hace primero? Conoce a los socios, habla del proyecto, de lo que le gusta, se toman un tinto, hablan, y luego si eso fructifica, entonces ahí sí conforman el grupo. ¿Listo? Entonces no es la idea que lo conformen por azar. No es la idea. Profe, Sí, hola. sí, porque yo soy la integrante del grupo y nosotros ya previamente hemos hablado, somos todas de la misma carrera, hemos llegado a un poquito de acuerdos, hemos adelantado ya como partecita del trabajo, entonces sí, las tres ya estamos como muy sincronizadas. Exactamente. No, de hecho, es sencillo. Si ustedes tienen algún problema con la conformación o se metieron en un grupo en el que todavía no, en un grupo y en ese grupo pues se habían conformado por azar o por error o algo, me dicen que yo se los saco del grupo donde por error se hayan metido. Entonces, ¿ustedes quieren contactar a Jorman o se lo saco del grupo? Chicas, ¿qué dicen ustedes? Pues yo no tengo inconveniente en que el compañero esté. La idea, pues si él quiere estar, sería como que tan siquiera muestre interés, porque él no se ha comunicado, no nos ha escrito. Entonces también sin mostrar interés, pues esa no es la idea, porque las tres ya estamos muy interesadas y estamos muy acorde a lo que pensamos. Ok, entonces se los voy a sacar, contáctenlo si ustedes quieren y ya si logran ponerse de acuerdo de si no volverse a inscribir, o sea, si no, él simplemente se inscribe y listo, no hay problema. Sí, porque está muy interesante por lo menos si hubiese estado en esta clase porque se aclaraban ciertos puntos, pero así es como complicado. Eso es lo que yo quiero, Sí, muchachos. No hagan esto por azar, no trabajen a ciegas. Por eso, si se dieron cuenta, en la sección de noticias yo les dije, conformen un protocolo de trabajo en equipo. Pónganse de acuerdo de una vez en cuáles van a ser las dinámicas con las que ustedes van a trabajar en el núcleo, o sea, los compromisos. Si usted tiene restricciones de horario, o sea, por ejemplo, usted solo puede trabajar en ciertos horarios o en ciertos días, ciertos tiempos, por X o Y circunstancia, sea claro de una vez con su equipo de trabajo para que las personas que van a trabajar con usted sepan eso, ¿cierto? Y entonces a qué se compromete usted en compensación o qué dinámica desarrollan, porque eso es clave para la calidad de integración que tengan en esa dinámica grupal, ¿sí? sí, profe, y además, pues opinando ahí con respecto a lo del compañero, este núcleo es muy corto, es apenas un mes, Ajá. entonces tenemos que hacerlo lo más rápido posible, por eso nosotros agilizamos con la conformación del equipo, ya creamos nuestro grupo de WhatsApp, ya vamos a empezar a delegar funciones para que nos rinda este fin de semana, porque la entrega, pues como tú dices, es para el martes, la primera, entonces por eso hay que agilizar como con ese tema. Exactamente, exactamente. Esa es la idea, Andrea. Entonces, no se sientan ustedes compelidos a que si ya están en un grupo, eso es camisa de fuerza, no me hablan y yo modifico la conformación. Para los que vean la grabación, tengan presente que deben primero hablar ustedes y luego lo último que se hace es la conformación acá en esta aplicación. Yo no sé los otros compañeros que están participando de este encuentro, cómo han conformado los equipos. Si algunos de ustedes están en estos grupos que veo aquí de 3 personas, por ejemplo, este grupo de 2 personas está incompleto. Sí, se debe ser el mínimo, son 3 personas y se pueden hasta 5. Listo. Un buen número que me parece a mí es 4. Parece que es un buen número para el trabajo que tenemos. Buenas noches. Buenas noches. Pues lo que pasa es que en el caso del grupo 2, en estos momentos solo hemos dialogado 2 personas. Estamos Ah, mirando ok. para contactar. Ah, listo, John. No hay problema. No hay ningún problema.
Traten de tener premura con esto y apenas conformen el equipo, muchachos, publiquen el protocolo de trabajo en equipo. Ese protocolo es básicamente, ustedes definan unas reglas del juego de lo que va a ser la conformación del equipo. Otra cosa, muchachos, por favor, no carguen a nadie en el desarrollo del trabajo. La conformación acá en este equipo no da derecho a que usted tenga derecho a participar en la calificación si usted no hizo nada. Listo. Por favor, sean muy claros con esa parte en el protocolo, porque yo necesito tener certeza de que todos los que conformaron el equipo están alcanzando la competencia pretendida en el núcleo. Entonces, si alguno no trabaja, por favor, háganmelo saber al momento de enviar el trabajo para yo hacer los ajustes pertinentes, tanto en el proceso con esta persona como en la calificación. Listo. Por eso es muy, muy claro, es muy importante que tengan muchas claridades con respecto a esto. Les aconsejo que se unan no solo por el tipo de carrera en la que están, que fue algo que ustedes mencionaron, sino que traten también de identificar cuáles son los temas que a ustedes les apasionan, los gustos que tienen o lo que les gustaría trabajar para este núcleo, porque de pronto pueden encontrar así personas que también se encarreten a trabajar esos mismos temas o esas mismas temáticas. Bueno, nuevamente voy a dejar de compartir acá y volveo aquí. Profe, qué pena con usted volverlo a lo anterior. Sí, dígame, Juan Carlos, no hay problema. Es que en este momento, o sea, la compañerita que teníamos como líder, que es Baiseli, o sea, ya hemos conformado el grupo, pero ella no lo había puesto o sea, como en esta pestaña. Ya Sí, que en los anteriores era el profesor el que le mandábamos al foro, pues, cómo quedaba organizado el grupo y ya él los montaba, sí. ¿cierto? Y veo que aquí en el grupo, en el equipo 6, aparezco. Yo aparezco ahí, pero yo no estoy con esta persona. Entonces, a ver si me da de baja de ahí para poderme organizar nuevamente con los compañeros que ya estaban. Qué Claro, pena con usted. tú eres tan amable y para no perder tiempo en el encuentro, me mandas un correo y yo ahí mismo te Sí, saco. señor. Me dices, estoy en este grupo y por favor me retiras que ahí mismo te saco. Listo. Ok, profe, muchas gracias. No a ti, hombre. Bueno, listo, muchachos. Entonces, por último, en estas partes, estas condiciones generales, por favor siempre revisen las rúbricas. Las rúbricas indican los elementos que se evalúan de cada uno de los trabajos. Antes de enviar el trabajo, muchachos, siempre tengan presente qué es lo que yo les voy a calificar, ¿vale? Para que ustedes tengan control de la calidad misma esperada de su trabajo, ¿vale? Entonces revisen tanto el instructivo del desarrollo de la actividad como la rúbrica que está asociada a esa entrega de la actividad. Imagino que ya la mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con rúbricas en los núcleos del CEIPA, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Bueno, muchachos, esta es la propuesta de evaluación. Tenemos dos avances del 10% cada uno, dos avances del trabajo aplicación, un debate del 10%. Este debate va a ser en los últimos 4 días del núcleo, es decir, en la cuarta semana. Este debate está pensado para que abra el jueves y cierre el domingo. Listo. Es un debate, muy importante de un tema bien, bien interesante. Para mí el mejor debate que yo he hecho en el CEIPA. En su momento lo iremos conversando de qué se trata. Este debate requiere que ustedes tengan una buena preparación de las lecturas propuestas para el mismo, por eso es que tiene tanto porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje alto para hacer un debate. Listo, este lo vamos a llevar a cabo, es nuestra última actividad realmente. Y
Complementario a eso tenemos una actividad que se llama premuestra y una actividad que se llama muestra. Esta premuestra se refiere a actividades en las que ustedes van a presentar el trabajo que llevan. Entonces, la premuestra, que sería la preparación de lo que va a ser esta muestra final, consiste en la realización de un video en donde ustedes van a mostrar lo que llevan del trabajo. Básicamente, ¿qué es lo que van a mostrar? El problema que identificaron, ¿sí? Cómo lo documentaron. Esto lo van a hacer a través de una premuestra. La idea es que esto sea en un formato de video muy bien editado, muy bien elaborado, que nos dé inicio o nos prepare para lo que ya va a ser la entrega de un formato ya así bien consolidado, con lo que va a ser la propuesta de solución frente a la problemática identificada. Fíjense que tienen un porcentaje alto, porque la premuestra y la muestra se espera que sean o se pensaron como la sustitución de lo que es el examen parcial y el examen final, lo que antes hacíamos como pruebas escritas. Entonces, como tiene un porcentaje alto, la idea, muchachos, es que esto esté muy bien elaborado. De una vez les adelanto que queda descartado, muchachos, que el ejercicio de premuestra sea que ustedes se graben con el celular, ustedes hablando del trabajo, luego otro se grabe otro pedacito del trabajo hablando desde el celular y luego junten todo eso y lo manden. No, la idea es que ustedes aquí estén pensando en un desarrollo más coherente, más cohesionado para poder presentar su trabajo. Bienvenida a la creatividad, bienvenida a las ideas que ustedes tengan frente a eso. Si ustedes lo van a presentar, o sea, ustedes quieren aparecer en el video, entonces busque que eso tenga un formato que sea atractivo para el, para el presentador. He visto personas que han hecho cosas muy bacanas con esos ejercicios de premuestra y de muestra para presentar su trabajo. Por ejemplo, en el tercer periodo de este año, hubo unos compañeros que encontraron una forma de presentar su trabajo siguiendo un formato de programa radial, ¿cierto? Y hicieron una cosa muy bacana con eso, ¿cierto? No fue la excusa de como es virtual, entonces no hay algo que se pueda hacer. En realidad sí encontraron la forma de presentar su trabajo de manera muy creativa, ¿sí? Y que mostraba que tenían apropiación de lo que estaban presentando. Entonces vayan pensando en la preparación de este ejercicio de premuestra. También pueden utilizar aplicaciones que sirven para crear videos, ¿sí? Videos que sean dinámicos, interactivos, que les permitan a ustedes dar cuenta del trabajo. Pero en todo caso, un producto muy bien elaborado, y la idea es que ya ese producto pues quede bien depurado, bien presentado, para compartirlo ya en lo que será la muestra final. Nosotros la llamamos muestra y no exposición, muchachos, porque la idea es salirnos un poco de ese formato que termina siendo un poco aburrido, en donde nosotros simplemente presentamos una información, sino que la idea es que exploremos procesos comunicativos que logren enganchar al espectador y darle a entender lo que nosotros le queremos presentar. Listo, sobre esto iremos hablando en los encuentros posteriores, pero esta es la idea esencial de de esas entregas. Bueno, y ya el trabajo de aplicación será el compilatorio de esos avances, ¿sí? Que en lo que va a consistir este trabajo de aplicación es básicamente elaborar un proyecto que aborde una problemática con miras a una resolución, ¿sí? Eh, entonces, con miras a eso, pues el primer trabajo que vamos a hacer, pues va a ser identificar esa problemática y a partir de eso desarrollar los otros componentes que usualmente conforman un proyecto de investigación. El planteamiento de unos objetivos, el establecimiento de un marco referencial, el sustento en fuentes de información, ¿sí?
todos esos elementos que usualmente aparecen en la elaboración de cualquier proyecto, nosotros los vamos a poner en juego acá, pero a resolver una problemática, usualmente una problemática de carácter empresarial, aunque puede ser una problemática también de carácter ambiental, de carácter social, pero lo importante es que esté bien delimitada frente a lo que nosotros queremos y el tiempo que nosotros disponemos en este núcleo, ¿vale? Bueno, yo ya hablé un poco, o diría mucho. Yo quiero que ustedes me cuenten qué creen ustedes o por qué creen ustedes que existe un núcleo como el de investigación. Para que un núcleo como investigación les pueda aportar a ustedes en la formación de ustedes como profesionales CEIPA. ¿Para qué un núcleo como el de investigación en la formación de ustedes, muchachos? Hola, profe, buenas noches con María Alejandra. Hola, María. No, pues yo creo que es muy importante porque esto de pronto nos ayuda a conocer fuentes y a conocer y a pues como aprender a buscar información y no quedarnos como solamente con lo que la sociedad y las páginas y todo nos muestra pues como de primera siempre. Uno generalmente busca en Google y ya, y pues uno se puede dar cuenta que existen libros, que existen eh, páginas diferentes de universidades, o sea que hay muchas formas de encontrar información y como no quedarnos en una sola cosa. Claro que sí. Uno de los elementos que intervienen para este núcleo, ¿cierto? Y hablando de investigación, pues tiene que ver con saber buscar información. Ese elemento va a aparecer ahí. Lo único es que la información, cuando nosotros hablamos de buscar información, no nos referimos solo a lo que nosotros podemos encontrar, al tipo de fuentes que tú estás hablando ahí. Por ejemplo, a buscar en internet, o a buscar en una biblioteca, o a buscar en libros. Si un investigador quiere entender su realidad, lo que tiene que ir es a la realidad misma, ¿sí? Entonces, la información también proviene de la realidad de la que yo estoy hablando, de la que yo estoy, de la que yo, de la que, de la realidad que pretendo estudiar. Por ejemplo, si yo estoy resolviendo un problema empresarial, ¿sí? Un problema que está sucediendo en mi empresa, pónganle que el problema es que hay mucha rotación de personal. La solución frente a ese problema yo no la voy a encontrar en internet, ¿sí? O no la voy a encontrar solo en internet. Lo que yo tengo que hacer primero es obtener la información directamente de mi realidad. Entonces, como mínimo, yo tengo que sacar información de la empresa. Yo tendría que entrevistar personas, yo tendría que consultar informes de la empresa, yo tendría que recabar testimonios, yo tendría que hacer visitas, yo tendría que obtener toda la información que me permita entender esa realidad específica que yo pretendo intervenir, ¿sí? Entonces ustedes, muchachos, si ustedes van a trabajar cualquier tema, tengan de una vez presente que ustedes van a tener que ir directamente a esa realidad que ustedes están estudiando. El hecho de que sean virtuales no es excusa de que ustedes no vayan a esa realidad, porque ustedes pueden recabar información a través de las personas que tengan contacto directo con esa realidad. Me explico. Vamos a suponer que Santiago Trujillo, que está aquí en la videoconferencia, eligió trabajar un tema relacionado con un emprendimiento que él tiene. Pongamos que Santiago está perdiendo clientes, su emprendimiento había empezado muy bien, pero llegó a un punto crítico donde no solo se estancó, sino que empezó a retroceder, ¿cierto? Y él quiere saber qué es lo que está pasando y qué es lo que él puede hacer frente a ese emprendimiento, ¿cierto? Vamos a suponer que hay otros compañeros que están en Barranquilla, que están en otras ciudades, que se unieron al grupo de Santiago y decidieron que ese era el tema que iban a trabajar. Santiago les puede facilitar la información directamente de esa realidad.
cuántos clientes son los que están perdiéndose, desde cuándo se están perdiendo, qué es lo que les dicen los clientes cuando les preguntan por qué se van, si eso es si es lo que está pasando, qué es lo que dicen los propios colaboradores, qué es lo que muestran los informes contables acerca de esa realidad, la cantidad de pérdidas que se están teniendo. Toda esa información la puede facilitar Santiago y los demás pueden trabajar a partir de esa información que se recaba. Pero la primera información que a mí me interesa para cualquier tipo de proyectos, pues va a provenir de la realidad que yo estoy estudiando. Listo. Eso no lo voy a encontrar en Internet. Yo no voy a meterme a Google a saber, a poner ahí, por qué mi emprendimiento de implementos deportivos está perdiendo clientes, porque eso no lo voy a encontrar ahí. Mi primer fuente de información es la realidad. Entonces, todo esto que que les estoy hablando aquí, a partir del aporte de Alejandra, que me pareció muy pertinente, tiene que ver que cuando ustedes digan que este núcleo les sirve para buscar información, no se imaginen que buscar información sea solo algo que está en los libros. Buscar información es también hacer una visita. Buscar información es también hablar con las personas. Buscar información es también eh, 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 hacer una encuesta. Eso también es buscar información de cara a resolver el problema que nosotros estamos pretendiendo abordar. ¿Vale? ¿Para qué más creen ustedes que le aporta un núcleo como como el de investigación a la formación de ustedes? Profe, o sea, nos puede aportar en el tema de que siempre nos ponga en el momento de estar revisando lo que nos llegue. ¿Por qué? Porque la investigación no es solamente ir y buscar, es confrontar esas hipótesis o eso que tenemos claro con toda esa información. Se nos pone también en un momento donde también podemos aportar y donde también con un criterio y con una formación más un conocimiento podamos detectar situaciones que clarificándolas puedan ser importantes para el emprendimiento, para nuestra proyección laboral, proyección profesional o todo ese tipo de cosas que nos puedan, pues que tengamos a diario. Claro que sí, Juan Pablo. Oiga, excelente aporte, Juan Pablo. Gracias. Y eso que nos dice Juan Pablo perdón, Juan Carlos es bien interesante por lo siguiente, porque nos habla de que el proceso que nos pide la investigación tiene que ver con un proceso crítico, es decir, un proceso en donde nosotros evaluamos la información que nosotros estamos usando, ¿sí? No todo lo que encontramos en un libro o en internet o en cualquier fuente de información va a ser necesariamente válido o va a ser necesariamente confiable o cierto, ¿sí? Por eso requiere que nosotros estemos contrastando esa información de cara a garantizar cuál es la mejor. Qué pena, muchachos, se interrumpió la conexión. Estamos de nuevo. Sí, profe. Sí, sí. Ok, Sí. qué pena con ustedes, muchachos. Voy a detener el video para aligerar la conexión por si alguna cosa. Bueno, no me van a ver más, pero ahí voy a estar hablándoles. Listo. No, fui yo, Rafael, el del problema. Bueno, les contaba yo, y gracias por el aporte de Juan Carlos, que es importante contrastar esa información. Y es importante que ese aporte de Juan Pablo me parece bien interesante por pensar también, muchachos, que cuando nosotros hablamos que queremos conocer una realidad, realmente el conocimiento no está en los libros. En los libros se compendia un conocimiento. Qué pena, muchachos. No sé qué pasa el día de hoy, no me había pasado esto. ¿Me escuchan bien, muchachos? Ahí Ya me hice sí. mucho más cerca del modem, a ver, pero es raro porque aquí la conexión es excelente.
no sé qué pasó, pero bueno. Es importante contrastar esa información siempre. Les decía yo, el conocimiento no está en los libros necesariamente. El conocimiento que está en los libros es el consolidado de conocimiento que se ha ido construyendo, pero ese conocimiento siempre hay que actualizarlo con base en la realidad. O sea, siempre hay que contrastar si las teorías que nosotros estamos trabajando, siguen siendo vigentes con relación a la realidad o a la forma como está la realidad en este momento. Con eso me refiero a algo tan sencillo como esto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, unos modelos que nos hablan de gestión humana y que nos dicen cómo debería ser la gestión humana en una organización, con seguridad que esos modelos, si se escribieron hace 20 o 30 años, ya no van a ser tan útiles cuando nosotros ahora tenemos realidades empresariales muy diferentes a las que habían cuando esos modelos se habían escrito, ¿cierto? Entonces la investigación de alguna manera lo que nos va a implicar, siguiendo la misma línea que nos había planteado Juan Carlos, en ese ejercicio crítico de nosotros siempre poner en contraste, en comparación, lo que encontramos o la información que encontramos en esos libros o en internet o en cualquier fuente que nosotros consultemos con la realidad que nosotros estemos viendo para ver hasta qué punto se termina siendo vigente o no ese conocimiento que nosotros estamos hablando. Entonces, es importante esa acotación y me parece bien relevante para que nosotros de pronto desterremos la idea de que conocer es repetir información. No, realmente nosotros empezamos a generar conocimiento cuando somos capaces de generar ideas propias a partir del contraste de esa información de la que nos hablaba Juan Carlos. ¿Vale? ¿Para qué más nos sirve un núcleo como investigación, muchachos? Hay una razón que me parece muy importante y todavía no se ha mencionado acá. Profe, Hola. para mí, pues en mi ámbito profesional a nosotros nos sirve este núcleo para saber cómo enfrentar situaciones como que se van presentando en el campo empresarial y para ser recursivos, ¿cierto? Para buscar los medios, saber utilizar la información y ser muy recursivos en qué nos sirve y qué no nos sirve como para solucionar X problemática. Exactamente. Uy, Andrea, qué bien. Porque precisamente eso es lo que hacen los investigadores. Cuando nosotros decimos que un conocimiento fue producto de investigación, nosotros tenemos una certeza. Ese conocimiento fue probado. Ese conocimiento no se lo inventó un científico por allá o un investigador. Ese conocimiento pasó por unos procesos muy rigurosos para garantizar de que fuera cierto, ¿sí? No es una mera opinión, no es una opinión. Por eso el conocimiento producto de investigación es muy valioso, muchachos, porque a veces cuesta muchísimo poder probar que algo de que algo es cierto, ¿sí? Yo puedo tener una opinión, yo digo, puedo decir que me parece que en Colombia la manera para combatir la informalidad es bajándole los impuestos a las empresas, por decir algo. Pero yo poder probar que en efecto hay una relación entre la baja de impuestos y la generación de empleo formal, ya ese asunto me implica poder recabar y organizar una información
que me permitan no solo probar que existe esa relación, sino que esa relación no se esté dando por circunstancias que de pronto yo no haya contemplado, ¿cierto? O sea, falsas relaciones. Pero es un trabajo que me implica bastante criterio para poder determinar que las cosas sean como yo las estoy planteando. Esos elementos que me provienen de la investigación, definitivamente, Andrea, como tú bien lo planteaste, me sirven para resolver problemas empresariales porque me implican decir como empresario, como administrador o como contador, si yo tengo este problema, qué tanto lo estoy estudiando a profundidad, qué tanto estoy trabajando con la información de la cual dispongo para garantizar que la manera en que yo lo voy a resolver está proviniendo de ese conocimiento que yo estoy teniendo, de las certezas que tengo acerca de esa realidad y no de los pareceres o de las opiniones que yo eventualmente pueda tener frente al problema, ¿cierto? Ya me implica un proceso mucho más riguroso con el manejo de información. Gracias por ese aporte. Hay otra razón, muchachos, que yo les quiero presentar y que me parece importante que ustedes tengan presente para su formación, y es que este núcleo nos enseña a nosotros o nos vincula con una realidad que no tiene que ver con el CEIPA, no tiene que ver con Colombia, sino que tiene que ver con todo el mundo en este momento. O sea, esta es una realidad a nivel mundial. Y es la realidad, muchachos, de que la investigación realmente es el renglón en este momento más estratégico de cualquier país. ¿Sabían eso? Los países que están generando riqueza son los países que son pioneros en investigación. ¿Alguien sabe esa razón? ¿Por qué es la investigación el renglón más estratégico en este momento? Más que cualquier otro renglón económico. Porque, pues no sé si está errado la situación. Creo que ya dejaron lo que es la producción, el capital y la tierra pasó como a ser una tercera, o sea, pasó a ser como el segundo, como segundo o tercer renglón, y miran que la investigación es la forma por la cual encuentran como esa, cómo congregar esas tres cosas que tenían anteriormente para poder salir o presentar, a ver cómo le dijera, o presentarse de una forma distinta ante el mundo. No sé si me hice entender bien. Bueno, tiene No que... sería, pues no sé, yo lo entiendo como que la investigación ayuda para la innovación, ¿no? Para crear nuevas cosas. Exactamente, por ahí es el asunto. No podemos hablar de innovación sin hablar de investigación, porque la investigación es la que apalanca la innovación, ¿sí? Les trato de dar un ejemplo y retomando lo que había planteado Juan Carlos. Hasta hace algunas décadas, los países poderosos eran países que podían tener una gran producción, un gran volumen de producción. Por ejemplo, Estados Unidos fue una potencia industrial. Él tenía la capacidad de producir masivamente un montón de bienes, ¿cierto? Que exportaba a todo el mundo. Ese modelo empezó a entrar en crisis porque empezaron a surgir una serie de países en los que lo que les daba poder no era tanto la cantidad de bienes que podían producir, sino los conocimientos que podían comercializar y la tecnología de punta que podían desarrollar a partir de esos conocimientos, ¿sí? Ese cambio se empezó a dar más o menos hacia los años 70 del siglo XX y consolidaron un nuevo paradigma en donde los países no eran ricos tanto porque producían muchas cosas, sino porque producían conocimiento y ese conocimiento servía para desarrollar innovaciones que eran muy bien remuneradas en el mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento muchos países ni siquiera producen bienes, cosas tangibles, físicas, ¿sí? Sino que comercializan conocimiento. Para que ustedes me entiendan un poco más,
Yo puedo tener un país que, por ejemplo, produzca muchísimas cabezas de ganado y las exporte. Por ejemplo, un país como Argentina o como Brasil, que tiene una producción ganadera importante. Pero puede que hayan países que estén ganando más que ellos sin exportar una sola vaca. Y son los países que, por ejemplo, desarrollan innovaciones en la mejora genética de ese ganado. Y cuando hablamos de mejora genética, nosotros estamos hablando de básicamente información. Es algo intangible. Países que se están metiendo en campos pioneros, ¿cierto? Campos de vanguardia, como la genética o como la ingeniería genética, que son realmente los que están posibilitando desarrollos importantes en esos ámbitos, que luego le venden a estos países que son los que exportan ganado, ¿cierto? Y que son estos primeros países los que terminan ganándose o llevándose gran parte de la riqueza que se genera a partir de eso, ¿sí? La innovación, muchachos, no se entiende sin la investigación. Por eso ahora los programas de emprendimiento no le apuntan a apoyar cualquier tipo de emprendimiento, sino que le apuntan a apuntar emprendimientos que surjan de proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque son proyectos que van a tener un alto valor agregado y por lo tanto van a ser bien remunerados. Colombia, infortunadamente, no sé si ustedes lo saben, tiene un rezago muy importante en las políticas de ciencia y tecnología y por lo tanto nosotros somos un país que básicamente se sostiene de la exportación de commodities, básicamente de productos como el petróleo, ¿sí? De algunos productos como el café, el banano, que son productos que nos generan divisas, pero que si nosotros los comparamos con lo que producen otros países por vía de la investigación, pues realmente terminan siendo o participando muy poco en la riqueza mundial, ¿sí? Esa es la razón por la cual nuestro país entra en jaque cuando esos productos que nosotros exportamos tienen bajas en los precios internacionales, ¿cierto? Toda la economía de nosotros depende de esos productos, mientras que otros países generan un desarrollo mucho más sostenible porque le apuntan a aquellos renglones que en este momento están mandando la parada a nivel mundial, ¿sí? Un país como Israel, muchachos, es mucho más rico que Colombia. Y Israel, paradójicamente, es un país que es básicamente un desierto, ¿cierto? Recursos naturales tiene muy pocos, pero lo que produce a nivel de investigación es increíble, ¿cierto? Se tiene una alta inversión en investigación que le permite una alta remuneración dentro de la dinámica de la economía mundial. Entonces, todo esto, muchachos, nos vincula con el hecho de que si nosotros en Colombia tenemos un rezago con el tema de innovación, el tema de investigación, pues entonces es un imperativo que nosotros fortalezcamos este elemento dentro de nuestra formación, porque nos estamos apuntando con la preocupación que en este momento existe de nosotros como país y de quienes viven en Medellín como ciudad. Medellín, a través del programa Ruta N, apoya emprendimientos anclados en la investigación. Porque hace algunos años, no sé si ustedes lo saben, cuando se hacían las ferias de emprendimiento, pues eso tenía mucho éxito, se presentaban muchos proyectos, pero era el proyecto de, por ejemplo, la señora que quería hacer una empresa de mermelada, ¿cierto? Y pues empresas de mermeladas ya habían un montón en la ciudad, entonces realmente no se entendía cómo a través del apoyo de esos emprendimientos se podía generar un desarrollo mucho más sostenible. Pasaba que muchos de esos emprendimientos a los pocos años pues terminaban fracasando y el dinero público que se había invertido en apoyarlos pues había sido una mala inversión. Entonces lo que empezó a hacer la alcaldía de Medellín es, hey, venga, evaluemos bien qué tipo de proyectos en los que apoyamos. Se dieron cuenta que las universidades hacían muy buenas investigaciones, se dan cuenta de unas cosas muy bacanas a través de procesos investigativos y que de esos procesos investigativos podían crearse empresas que remuneraran muy bien los productos que allí se generaban. Entonces, por decir algo, si yo hago un proceso
si yo hago un proyecto de investigación en el campo de la medicina y me doy cuenta que encontré la vacuna, qué sé yo, de alguna enfermedad, seguramente esa vacuna que yo pueda comercializar a partir de esa investigación, el mercado la va a pagar muy bien, ¿cierto? Porque es tecnología o conocimiento de primera. Eso fue lo que empezó a hacer la alcaldía de Medellín. Entonces, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional se dio cuenta que podía producir pañales a partir de desechos que eran biodegradables, utilizando el maíz, ¿cierto? Utilizando los restos del maíz que no se aprovechan como alimento y que con eso se podían generar pañales. Bueno, lo que empezó a decir la alcaldía es, de ahí puede surgir una empresa, entonces a ese tipo de proyectos son los que nosotros vamos a apoyar porque están anclados al tema de innovación, están anclados a aquellos emprendimientos de alto valor agregado. Y esa fue la transformación que se empezó a vivir desde hace algunos años y que nosotros, y de la cual nosotros estamos participando. Por eso, muchachos, cuando ustedes piensen en investigación, no solo piensen en una cosa académica, sino que piensen precisamente qué es ese proceso investigativo el que nos está nosotros permitiendo apuntarle a esa nueva realidad del mercado, que es el imperativo a ser innovadores, a generar cosas que sean disruptivas, a generar cosas nuevas, porque las empresas que no están leyendo esto, muchachos, se están quedando atrás y muy atrás. Y los cambios cada vez son más vertiginosos y cada vez son más rápidos y nos cogen casi siempre desprevenidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un paso adelante para entenderlos de alguna manera. Piensen nomás, muchachos, lo que están pasando con todos esos emprendimientos disruptivos como Uber, como Airbnb, ¿sí? Que están estableciendo modelos de negocio que rompen radicalmente con la dinámica que solía existir en el mercado para las necesidades que ellos atendían de los consumidores, y que las empresas que no leyeron eso, pues realmente en ese momento están en jaque precisamente por ese tipo de negocios disruptivos. ¿Qué otros negocios van a surgir a partir de las nuevas realidades que nos está propiciando la tecnología? ¿Cierto? Eso solo se logra generando una articulación entre procesos investigativos y esa necesidad de generar emprendimientos que tengan un alto valor agregado para los consumidores. ¿Se entiende esta idea, muchachos? Señor. ¿Habían escuchado hablar de esto? Del rezago que nosotros tenemos en políticas de ciencia y tecnología. No. Hasta el momento no, profe. Ok. Muchachos, aquí podía pasar en Colombia que la investigación solo se pensara como un asunto académico. ¿Sí? Entonces se generaban tesis muy bacanas o investigaciones muy bacanas y eso terminaba en el estante de una biblioteca y no le servía a nadie más. La investigación tiene sentido si permite transformar los procesos empresariales o los procesos productivos de un país, ¿sí? Ahí es donde realmente tiene sentido la investigación. Por eso, las políticas de ciencia y tecnologías en Colombia están pretendiendo poner a conversar a las universidades, que son las que producen investigación, con las empresas, que son las que tienen la posibilidad de generar productos comercializables a partir de esas investigaciones. En otros países, esa articulación entre investigación y empresas funciona de manera mucho mejor. El ejemplo para mí mejor acabado de lo que es la articulación entre investigación y empresa es lo que sucedió en Silicon Valley y lo que sucede en Silicon Valley. En Silicon Valley se juntaba tecnología de punta, investigación de punta y generación de empresa a partir de esas tecnologías. Tanto que usted no era capaz de determinar hasta dónde iba lo empresarial y hasta dónde iba lo
lo académico. Eso estaba totalmente imbricado y sabemos lo importante que fue Silicon Valley. Hablo en pasado porque ya no hay ya no hay un único lugar donde se produce ese tipo de tecnología, pero en su momento Silicon Valley fue el lugar donde todo el mundo estaba a la expectativa de qué era lo que iba a surgir ahí, porque sabíamos o se sabía que eso iba a mandar la parada para el resto de países, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué queremos aprender dentro de todo este núcleo? Nosotros obviamente en un mes no tenemos la posibilidad de ser investigadores, de salir con todos los elementos que constituyen la actividad investigativa, pero sí podemos tomar algunos elementos que adaptándolo a lo que a lo que nosotros necesitamos nos permitan resolver problemas en entornos empresariales, ¿sí? Entonces, aquí les voy a pedir, muchachos, que ustedes traten de identificar un problema que de alguna manera sea cercano a ustedes, que a ustedes les gustaría trabajar y que a ustedes se vean de alguna manera a partir de lo realizado en este núcleo, ejecutándolo en el corto o mediano plazo. Entonces, si usted tiene un proyecto de emprendimiento, muchachos, este es el momento para poner a jugar ese proyecto de emprendimiento en relación a lo que es el núcleo. Fíjense si tienen un desafío con ese emprendimiento o si tienen algún reto, si tienen algún problema que quieran resolver y lo quieran traer acá, ¿sí? Es que yo quiero saber cómo generar un empaque o procesos mucho más amables con el medio ambiente a partir de lo que hace mi organización. Si eso es su preocupación, este es el lugar para hacerlo. O si ustedes tienen algún problema, ustedes son empleados, ustedes trabajan en una organización y ustedes se dan cuenta que hay algo que no está funcionando, que tienen una dificultad y que ustedes creen que pueden saber cómo pueden resolverla, ¿cierto? A partir de lo planteado en ese núcleo. Este es también el momento de poner a consideración ese tipo de problemas para que ustedes al final de este proceso puedan mostrar un resultado que eventualmente apliquen en las organizaciones en las que ustedes trabajan, ¿sí? Esa es la invitación que tenemos o que yo les tengo frente al trabajo de aplicación que nosotros vamos a plantear en este núcleo. Por favor, muchachos, no escojan temas que no tengan que ver con la realidad que ustedes de alguna manera viven a diario, que no sea cercana frente a ustedes, porque les va a quedar mucho más difícil resolver el asunto. Me explico. Hace algún tiempo me pasó que tuve algunos estudiantes que querían plantear un proyecto de este tipo. El tema de desnutrición de los niños en La Guajira. Y yo les dije, perfecto, cuéntenme cuándo van a ir a La Guajira. Y me dijeron, pues no vamos a ir a La Guajira, pues ¿para qué? Yo les digo, ¿cómo van a resolver un problema del cual ni siquiera ustedes tengan un contacto cercano, directo con esa realidad, ¿cierto? La gracia de resolver un problema es que ese problema de alguna manera me toque, que ese sea un problema que a mí me preocupe o que sea un tema que a mí me apasione, porque la primer fuente de información frente a un problema que yo quiero resolver, pues es lo que la misma vivencia que yo estoy teniendo frente al mismo. Entonces eviten de plantearse problemas que de alguna manera no tengan vinculación con lo que ustedes hacen o con lo que ustedes están proyectando profesionalmente, ¿sí? Es mucho más o va a ser mucho más enriquecedor este núcleo si al final de esto, muchachos, ustedes pueden tener una solución para el lugar en el que ustedes trabajan o si de aquí va a salir un proyecto emprendedor o algo que a ustedes les viene inquietando, un proyecto que alguna vez tuvieron pero les fracasó, pero que ustedes quisieran retomar. Este es el momento de retomar esa temática para ponerla en el núcleo, o si ustedes tienen una empresa familiar y tienen unos desafíos, bueno, eso también nos sirve para este núcleo.
Lo más importante, muchachos, es que esté vinculado con su ser, esté vinculado con su proyecto de vida, esté vinculado con algo que ustedes viven a diario. Listo. Que eso va a ser mucho más productivo que cuando sacamos por allá proyectos muy utópicos, muy alejados de lo que nosotros normalmente hacemos. Listo. Solo una pregunta. Sí. Necesariamente si el grupo es de 3, de 5, dependiente pues la cantidad de compañeros, si se escoge la problemática y tiene que ser necesario que los 5, porque de todas maneras yo creo que todos no somos de la misma ciudad, de que estén en el mismo entorno. No tiene No, que ser. porque puede estar uno más empapado del tema y más cercano a la realidad Claro, y estar compartiendo con los demás claro. compañeros todo el tema. Claro que sí, John Fernando. Eso era lo que les mencionaba hace un momento. Ustedes, puede que haya una persona que sea quien tenga contacto directo con la realidad y a través de esa persona los demás puedan tener la información, ¿sí? Eso les permite a los demás actuar como consultores, ¿cierto? Así no necesariamente puedan obtener la información directamente todos los del grupo porque no están en la misma ciudad. Claro que sí, lo pueden hacer así perfectamente, John Fernando. Pero ahí lo importante es que si hay una persona que directamente está teniendo contacto con esa realidad y que va a poder obtener información que es necesaria para poder trabajar el proyecto, ¿sí? Entonces perfectamente lo pueden hacer así como lo estás planteando. Listo, profe, muchas gracias. Sí, Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. sí. El acuerdo de trabajo, ¿por dónde debemos de montarlo? En el foro de conformación de grupos, Bueno, cuando ya listo. lo tengan listo, dicen listo, estos van a ser nuestro protocolo de trabajo en equipo. A eso nos comprometemos, o estos son los acuerdos a los que nosotros llegamos. Eso les da a dar pie, Carolina, para que ustedes si hay algo que no está funcionando, ustedes cotejen ese acuerdo de trabajo en equipo y decir, vean muchachos, al principio habíamos hablado de esto no se está cumpliendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está fallando? Venga, reformulemos la dinámica para que podamos trabajar bien, ¿vale? Entonces es muy importante que quede por Listo. escrito. O sea, hacer su Gracias. constitución de trabajo, ¿vale? Listo. Entonces, muchachos, aquí pueden caber cualquier cantidad de problemas, pero insisto, problemas muy cercanos a ustedes, problemas muy aterrizados. Por ejemplo, eh, yo puedo trabajar problemas de carácter ambiental, de carácter social, de carácter empresarial, pero tengo que trabajarlos de tal manera que pueda hacerlo en el lapso que nosotros tenemos, que es el de un mes. Entonces, por decir algo, a mí me preocupa mucho el tema de las basuras en Medellín, pero yo no puedo plantear en un mes que voy a resolver el problema de las basuras en Medellín porque es imposible. No ha podido la alcaldía con todos esos recursos y todo el tiempo que dispone, ahora nosotros en un mes. Pero eventualmente yo sí podría desarrollar un proyecto que en mi empresa me permita reducir la cantidad de papel que se desperdicia y que al final yo pueda proponer el desarrollo de una aplicación que estimule a las personas de una organización a gastar menos papel, qué sé yo, una aplicación que consiste en un arbolito que está instalado en las pantallas de los computadores, que cada vez que alguien saque papel de la empresa, ese arbolito vaya perdiendo hojas y de alguna manera vaya siendo consciente a las personas de lo que está implicando para el medio ambiente ese recurso. Puede que yo no resuelva todo el problema de basuras en Medellín, pero de alguna manera a través de esa aplicación, que es un piloto que yo implemento en la empresa, de alguna manera esté apuntándole a la reducción de la problemática global que yo estoy detectando. ¿Me hago entender? Puede que sea una problemática general, pero yo la estoy abordando desde un aspecto mucho más micro, que es mucho más fácil de trabajar en el lapso de tiempo que nosotros disponemos. ¿Listo? Entonces, ustedes ya mirarán cuál problemática quieren trabajar. Lo importante es que a la problemática ustedes le vean
una viabilidad dentro del tiempo que nosotros disponemos y que esa problemática se vincule con lo que ustedes viven en el día a día, ¿sí? En sus ciudades, en sus familias, en sus empresas, en sus proyectos emprendedores. A mí en particular, muchachos, me gusta mucho que trabajen proyectos de emprendimiento porque es la dinámica que nosotros pretendemos en el CEIPA, ¿sí? Si usted ya está generando ingresos a través de un proyecto empresarial, pues lo mejor es que ese proyecto empresarial pues lo ponga a colación para nuestro trabajo, porque es lo que a nosotros nos interesa en el CEIPA, formar emprendedores. O si ustedes piensan que para su empresa pueden desarrollar una nueva línea de negocio siendo empleados, eso también es emprendimiento. Entonces, la idea también es generar ideas a partir de esas realidades que están trabajando. ¿Vale? Bienvenida a todas las ideas. O, por ejemplo, algunos de ustedes tienen un trabajo y algunos de ustedes generan ingresos a partir de una actividad complementaria, qué sé yo, importan bienes y los revenden. Si ustedes ya desarrollan esa actividad y la quieren formalizar, o sea, quieren que eso en un futuro mediano o a largo plazo sea su vocación empresarial o su única fuente de ingresos o principal fuente de ingresos, pues bacano también traer a colación esos proyectos y mirar cómo hacemos para poderlos llevar un paso más adelante de lo que los tienen, ¿cierto? Formalizarlos, estructurarlos para que sean una idea bien consolidada. Esto, por ejemplo, muchachos, en los núcleos presenciales suele ser un caso que se suele presentar mucho. Muchachos jóvenes de 16, 17 años que ya tienen sus propios proyectos empresariales que son un complemento a sus ingresos porque básicamente sus ingresos provienen de sus padres, pero que ya los están explorando. Entonces nosotros como institución lo que les decimos es, venga, traiga ese proyecto y miremos hacia dónde más lo puedes apuntalar. ¿Vale? Bueno. Les comento, los objetos de aprendizaje que nosotros tenemos en nuestro núcleo son 3. Sin embargo, estos objetos de aprendizaje, muchachos, nosotros no los vamos a ver de manera lineal, sino que los vamos a ver de manera integrada. El primer objeto de aprendizaje se llama Information Literacy y es el que tiene que ver con búsqueda de información. Sin embargo, la búsqueda de información, muchachos, va a intervenir a lo largo de todas las entregas que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, realmente no es un objeto de aprendizaje que nosotros vayamos a ver de manera separada. Lo mismo pasa con el objeto de aprendizaje 2, que tiene que ver con cada uno de los elementos que se suelen trabajar en metodología de la investigación, plantear un problema, plantear unos objetivos, buscar un marco referencial. Todos esos elementos van a intervenir desde la primera entrega, entonces también se van a ver de manera integrada. Y el objeto de aprendizaje 3, que se llama divulgación científica, ese objeto de aprendizaje va a estar interviniendo desde la actividad de la premuestra, porque tiene que ver con la manera como nosotros comunicamos nuestros hallazgos académicos. Entonces, realmente, aunque estos son los 3 objetos de aprendizaje, y ustedes los van a ver así en el texto guía que nosotros tenemos en nuestro núcleo, nosotros los vamos a ver de manera simultánea a partir de las entregas. ¿Listo? En este texto guía, muchachos, ustedes van a tener todas las lecturas necesarias para el desarrollo de nuestro núcleo. Este texto ustedes lo van a encontrar en el campus. Permítanme, les comparto la pantalla para mostrarles en qué parte lo encuentran. Y que sepan cuáles lecturas van preparando en la medida en que nosotros vamos avanzando con el proceso. ¿Pueden ver ahí mi pantalla, muchachos? Sí, profe. ¿Ahí ven la pantalla?
Sí, profe. Sí, sí. Vale, gracias. Entonces, muchachos, ¿cómo van a ustedes a hacer la navegación en el campus? Aquí ustedes van a encontrar el trabajo de aplicación y aquí van a encontrar cada uno de los objetos de aprendizaje. En este objeto de aprendizaje 1, si se meten ahí a la primera semana, les habla de lo que se pretende que trabajemos en esta primera semana. Y van a encontrar el texto guía en la sección de recursos. En la pestaña de recursos, mírenlo acá, es un PDF. Ahí van a encontrar todos los contenidos que nosotros necesitamos para este trabajo de aplicación. Listo. Cada semana ustedes van a encontrar el instructivo de cuáles páginas van a leer para que se pongan al día con los contenidos necesarios para la entrega del avance que tienen pendiente, ¿vale? El instructivo de la próxima entrega, muchachos, también lo van a encontrar en esa pestaña de recursos. Aquí en donde dice avance entrega parcial del trabajo de aplicación, si le dan clic, les va a desarrollar un documento de Word donde están cada uno de los puntos del trabajo que van a realizar para este martes, para el martes que viene, o sea, dentro de 8 días, ¿sí? Los voy a abrir solo para mostrárselos. Fíjense. Ahí están los puntos del trabajo. Este es lo que ustedes deben realizar. Si se dan cuenta, básicamente son solo 2 puntos. Es el planteamiento del problema y el planteamiento de una pregunta, ¿cierto? O sea, los 2 puntos que se refieren al contenido, obviamente hay que hacerle una portada, obviamente hay que poner unas referencias, pero el trabajo es relativamente corto. Tiene una restricción en el número de palabras que ustedes deben, tener presente en cuanto a la extensión, porque la idea es que tengamos una muy buena capacidad de síntesis en el desarrollo del trabajo. Listo. No sé, ¿alguna inquietud con respecto a esto, con respecto a todo lo que hablamos? ¿Alguna sugerencia? Es una inquietud. Sí. Este trabajo de aplicación inicial va a ser transversal para todo el trabajo de muestra y premuestra, o este puede ser uno inicial y después hacer otro. No, es el mismo trabajo, Juan Carlos. Es el mismo, transversal. Es transversal, es transversal. Entonces, por ejemplo, para la próxima entrega ustedes deben tener claro el problema y la pregunta que se están planteando a partir de ese problema. La premuestra va a consistir básicamente en mostrar ese problema, ¿cierto? A través de ese formato de video, pero gira en torno al trabajo. Y el trabajo final va a ser, va a ser la continuación de cada una de las entregas. Entonces, va a ser con relación, obviamente, a la problemática inicial que ustedes detectaron. ¿Cuál es la compensación de esto, Juan Pablo, de que sea un solo trabajo? Que cada una de las entregas yo les voy a hacer observaciones que sí o sí ustedes deben modificar a partir de las entregas posteriores. Entonces, ustedes entregan el problema. Si, por ejemplo, el problema está mal formulado, si el problema no está bien sustentado, no está bien documentado, en la primera realimentación yo les voy a decir, bueno, muchachos, deben cambiar esto, esto y esto para la próxima entrega. Entonces, ustedes no solo deben entregar la segunda entrega, sino los ajustes a la primera entrega, ¿sí? De tal manera que cuando ustedes ya entreguen el trabajo de aplicación, el trabajo ya quede sumamente depurado con relación a lo que se pretende en este núcleo, ¿sí? La calidad del trabajo. Ok, profe, muchas gracias. Sí, es el mismo trabajo. ¿Alguna otra inquietud, muchachos?
No, profe. Bueno, muchachos, miren, ya me extendí un poco con con este encuentro, entonces lo vamos a dar por terminado hoy. Me disculpan que la extensión, pero como es el primer encuentro, quería dejarles como muchas claridades acerca de lo que iba a ser el desarrollo de nuestro trabajo. Sin embargo, les voy a pedir que para la próxima reunión que nosotros tengamos, ustedes tengan su trabajo ya casi listo, pues porque ustedes todavía van a tener algún tiempo para entregarlo, pues algunas horas más después del encuentro, pero que ya lo traten de tener listo para que pudiéramos generar una conversación a partir de sus propios entregables, ¿sí? De tal manera que yo pueda hacer una realimentación también en tiempo real y a partir de lo que ustedes muestren nosotros podamos hacer ajustes y poder entender aquello que podríamos mejorar de cara a los demás, a las demás entregas, ¿sí? Entonces van a tratar de tenerlo listo ahí desde sus PCs para que los podamos compartir. Y también les voy a pedir que tengan mucha premura, por favor, con la conformación de los grupos, porque como las entregas son tan limitadas en el tiempo, si el núcleo es de un mes, entonces ya la otra semana está la primera entrega, ya tienen que estar conformados los equipos. Entonces, por favor, no dejen para el final la conformación del equipo. Si ustedes me escriben el domingo que no tienen equipo, yo no los voy a poder ayudar y eso depende enteramente de ustedes, muchachos, ¿sí? Entonces, por favor, de una vez, hoy mismo, si quieren quedarse ahí en el encuentro, si hay alguien que en ese momento esté formando equipo, pues es el momento de hablar y de mirar con quién pueden trabajar para que eso les quede completamente abordado y se concentren en el desarrollo de las actividades. Entonces, si no tienen ninguna otra observación, si de pronto no tienen alguna otra inquietud, entonces quedamos pendientes de estar trabajando a partir de los canales de comunicación que nosotros tengamos y nos vemos dentro de 8 días para que sigamos continuando con este proceso. ¿Les parece? Listo, profe, parece muy bien. Muchachos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la participación. Cuenten conmigo para lo que ustedes requieran. Espero que este núcleo sea muy, muy productivo. Por favor, encarrétense, escojan un tema que a ustedes les apasione. Por ahí es donde uno realmente empieza a aprender cuando uno trabaja esas cosas que a uno realmente le tocan el corazón, le preocupan, esas cosas que uno piensa todos los días, ahí es donde realmente uno puede lograr que los procesos educativos que uno tiene terminen siendo significativos para la vida. Infortunadamente a veces nuestro proceso académico va por un lado y nuestra vida profesional va por otra y uno no entiende por qué ese divorcio, ¿cierto? ¿Por qué termina siendo o interesándose por unas cosas como estudiante, mientras que las que son de su vida diaria, las que realmente le interesan, van por otro lado? No, ojalá busquemos que ambas cosas coincidan para que ese proceso sea bien productivo. Y bueno, muchachos, por lo demás cuenten con toda mi ayuda, con toda mi motivación para que ustedes puedan hacer unos muy buenos, un muy buen proceso en este núcleo. Les digo, el periodo pasado, muchachos, los trabajos que se presentaron fueron increíbles, increíbles. Y que uno ahí se da cuenta, muchachos, que la cantidad de tiempo no es excusa para no hacer cosas de las que uno realmente se pueda sentir orgulloso al final. Entonces, ahí les queda la invitación, muchachos. Y nuevamente, mis mejores deseos para este proceso que nosotros empezamos. Y hasta entonces, muchachos. Feliz noche para todos. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.